Atención jubilados y pensionados. Tenemos una noticia de última hora de hoy que impacta directamente en los saberes previsionales que van a cobrar en enero. Los abogados previsionales, Adrián Trócoli y Eugenio Semino, acaban de anunciar una información muy importante que todos los jubilados y pensionados tienen que saber antes de cobrar. Ahora mismo, vamos a arrancar escuchando a Adrián Trócoli, quien nos va a contar de qué se trata esta novedad importante. Y después, escucharemos a Eugenio Semino, que tiene un dato de última hora que no pueden perderse. Por otro lado, todavía siguen los problemas con los pagos retroactivos, así que en el próximo vídeo informativo, les vamos a estar contando qué está pasando, cuándo se pagarían, y a quiénes les corresponde. Arrancamos ahora mismo con Adrián Trócoli, y después seguimos con Semino, y más noticias del día. Un expediente salió el jueves pasado, inicia el expediente en 2018, 2019. El patrocinante fue un activo promotor por parte de ANSES de políticas de Estado con otro gobierno. Fernández Pastor en su momento la verdad que inicia este caso casi exclusivamente por cuestiones políticas. Dice que el cambio de gobierno, el cambio de política, el cambio de ley de movilidad lo afectaba. Honestamente, la Corte no tenía mucho otro camino. El jueves rechazó la demanda. Lo que rechazó fue que no se había probado un daño y que en el problema del empalme, en 2018, cuando cambia la ley, dice la Corte no se probó cuál sería la términos numéricos, en términos de ejecuciones, que nosotros muchas veces los abogados llevamos esto a tribunales y en algunos casos nos ha quedado firme, significa un 1% o un 2% más, 1,5%. O sea, lo que queda colgado es el empalme, no así queda firme el reclamo, porque se da la validez de la ley de las 14 toneladas, pero sí. El 20% de caída de poder adquisitivo durante el gobierno de Macri, que incluso también lo señaló el mismo Alberto Fernández, ¿eso todavía es reclamable? En principio no. Lo que pasa es que no hubo un solo caso en donde esa pérdida del poder adquisitivo durante 2018-2019 haya sido atendida. Lo que entendemos es que la pérdida que se produjo después, la falta de recuperación que se produjo en 2020 aplicando la fórmula de Macri, tendría ahora que atenderse, porque si decimos la fórmula de Macri, el gobierno Macri, está convalidada, no es inconstitucional, entonces la suspensión de esa fórmula sí. Ese es el paso. Esa es la otra cara. Estamos hablando del 50% que se comió después, le serrucharon Alberto y la señora Fernández la presa durante el periodo del último gobierno peronista. Bueno, lo que dice el gobierno lo que dice el fallo respecto de la pérdida de poder adquisitivo, lo que dice es no se probó la pérdida de poder adquisitivo y además tiene que ser de una sustanciación importante, no puede ser cualquier cosa. Así que en este caso, cuando se prueba una diferencia con el IPC del 10% por un lado, el 40% por el otro, yo creo que es más que significativa, ¿no? Te hago otra pregunta, porque hubo muchos fallos en provincias, lo venimos diciendo desde el principio de año, es más, desde el fin de año pasado, ¿no es cierto? Comenzaron estos fallos, 7 u 8 son, este fallo de corte. ¿Qué tipo de jurisprudencia sienta por si alguno de esas causas van trepando y llegan hasta la corte? Mira, ya varias de ellas treparon, están en corte para ser resueltas. Por tiempos de la justicia todavía les falta alguna cuestión burocrática, pero la cuestión, lo que se contaba en Radio Pasillo, lo que decían algunos colegas tuyos que estaban informados, decían que iba a salir entre la semana pasada, la anterior y la que viene. Aparentemente todos esos casos que se han tratado en las provincias, algunos en realidad, van a ser resueltos por corte, y creo yo que este fallo, que si bien rechaza el empalme de manera muy categórica, deja abierta la posibilidad de que los periodos posteriores, que tienen una quita más significativa y que además sí está aprobada,
creo que los van a tener que tratar. Espero que de manera favorable al jubilado, no necesariamente con el mismo resultado que dieron las provincias, ¿no? Eugenio. Sí, estaba siguiendo con atención el desarrollo y digo, qué disparate que estamos viviendo, ¿no? Porque fíjense, cada gobierno hace su ley de movilidad, desconoce al anterior, es decir, acá el tema del empalme, los puntos de diferencia y demás en este caso, pero el 2020 ocurrió lo mismo. Es decir, en el 2020, en la fórmula de la administración de Macri, el primer semestre del 2020 había una pequeña recomposición respecto a la pérdida que habían tenido en 18 y 19, porque su gran componente era inflación. En el 2020, cuando suspende esa fórmula, Alberto Fernández en diciembre, recordemos que los reajustes que se dieron en marzo de ese año fueron por decreto de necesidad y urgencia y con un nuevo achatamiento de la pirámide a partir de índices decrecientes de las mínimas a las más altas por un supuesto criterio de solidaridad, un verdadero disparate. Cuando se vota la nueva ley, después de este periodo del 2020, en diciembre del 2020, la que estuvo vigente, la que se estaba mencionando recién, lo que no quiso incluir el gobierno, los representantes del oficialismo, Carlos Gel y la diputada Vallejo, lo discutí con ellos, ningún tipo de cláusula de garantía por inflación. Terminó como terminó, y los jubilados se siguen rezagando, como ocurrió ahora en el 2024, en un periodo de incertidumbre total, que fue diciembre del 2024. Yo diría nadie se hace cargo, ¿no? Del 2023, perdón. Yo diría, para cerrar brevemente, en definitiva, vamos a ver, la casta, el gobierno, el presidente decía que el Estado es ladrón, sigue siendo de alguna forma ladrón el Estado. No sé si la justicia de alguna forma está convalidando de alguna manera o no el robo, pero el ajuste se hizo con los fondos previsionales, no hay ninguna duda, y lo demás mucho pipipipi. Así que, pero esto da mucho para ir para adelante. Así que, Adrián, puede decir que puede haber un nuevo fallo de la Corte antes de fin de año. Sí, y espero que cubra, como decía Eugenio, los otros dos periodos que quedaron, ¿no? Esto fue el rechazo del primer periodo, el empalme 2018, pero queda 2020 y la parte más grosera 2022-2023. Bueno.